Jóvenes, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Les saluda una vez más señor Elsa. Esta vez para platicar un poquito sobre los contenidos de la guía número 11 de autoformación, la cual trata sobre el tema de los recursos para la coherencia, cohesión y adecuación de los distintos tipos de discurso. La verdad es que cuando nosotros estamos hablando, cuando escribimos sobre un tema, ya estamos haciendo uso de estos recursos, solamente pues que algunas veces los desconocemos. El primero es la coherencia. Como podemos ver acá, coherencia es la organización de todas las partes del texto para que éste tenga sentido en determinada situación comunicativa. Es decir, que la coherencia está relacionada con que tratemos un mismo tema en un mismo párrafo, en un mismo discurso. Se trata básicamente de que cuando estemos hablando, cuando estemos escribiendo, no nos salgamos del tema, como comúnmente se dice, sino que toda nuestra información, todos nuestros datos y nuestras descripciones, pues se refieran siempre al mismo tema del que queremos tratar, ¿verdad? Entonces, y de esta manera pues va a ser más fácil que nuestro receptor distinga de qué es lo que estamos hablando. Acá nos dice que un texto es coherente si se puede extraer con facilidad el tema o el contenido y comprender el propósito del emisor. A eso me refería cuando decía que se trata de hablar siempre del mismo tema, sin salirnos, sin irnos por las ramas, sin hablar de otras situaciones que en el caso no se amerita hablar, ¿verdad? Siempre tenemos que tratar de lo mismo. Tenemos acá que en los textos escritos un poco extensos la información se distribuye en párrafos, pero siempre con el cuidado de que no nos salgamos del tema, ¿verdad? Hay algunos factores para que nuestro texto sea coherente, hay algunos factores a los que debemos poner mucha atención porque indican que hay falta de coherencia. Por ejemplo, el primero sería la reiteración o repetición. Se trata entonces de no de un párrafo al otro volver a decir lo mismo, ¿verdad? Eso sería falta de coherencia, sino que tenemos que tratar de hacer nuestro bosquejo de manera que seamos claros desde el principio al fin en lo que estamos trabajando. También tenemos que evitar la contradicción en un mismo texto. No podemos decir que un cierto elemento, que un cierto producto es positivo, luego más tarde vamos a decir que, bueno, pero las debilidades de este elemento son tales y tales. Entonces ahí también no estamos siendo coherentes en lo que estamos diciendo. Y también una contradicción entre el texto y la realidad o la situación comunicativa. Por ejemplo, si estamos en una situación un poco negativa, como en este caso la pandemia, no podemos decir que nos está yendo maravillosamente bien. Todo está súper bien, no tenemos ningún inconveniente en este tiempo de pandemia. Todo fueron buenas experiencias, todo fue maravilloso. Si decimos eso, entonces estaríamos un tanto como mintiendo en lo que estamos argumentando, en lo que estamos describiendo. Entonces sí tenemos que tener cuidado con esa situación. Otro elemento importante a tomar en cuenta es la cohesión. La cohesión es la propiedad que otorga unidad al texto. Todos los componentes están conectados entre sí. Ahora bien, esta cohesión la vamos a lograr cuando utilizamos conectores. Generalmente es lo que vamos a necesitar. Por ejemplo, bueno, esta pandemia ha sido bastante negativa porque nos ha aislado. Además, algunas familias han tenido pérdidas de algunos de los parientes. Cabe agregar que todavía no se ha encontrado una cura definitiva para que ya pues podamos volver a una normalidad. Por lo tanto, hemos tenido que cambiar nuestro estilo de vida. Si ustedes se dan cuenta, he utilizado 2 o 3 párrafos, pero que he ido uniendo unos a otros
por medio de conectores. Entonces, de eso se trata la cohesión, ir como pegando, digamos, los diferentes párrafos, pero siempre agregando información relacionada sobre el mismo tema, ¿verdad? Entre los recursos de cohesión, es decir, son estos procedimientos que nos permiten escribir o hablar o realizar un discurso de una manera apropiada. Tenemos la sinonimia. Pues la sinonimia no es otra cosa más que el uso de sinónimos. Por eso el aprendizaje de sinónimos es tan importante. No es solamente como decir, por ejemplo, yo me los aprendo de memoria. Iniciar, comenzar, empezar. Eh, Hasta ahí no hay ninguna utilidad. Sin embargo, cuando ya en un discurso los utilizo apropiadamente, ahí es cuando encontramos el verdadero valor de los sinónimos. Es decir, sustituir una palabra por otra de significado similar en el mismo contexto. Por ejemplo, acá vamos a ver estas frases: el alumno envió sus tareas, el alumno envió sus exámenes. En cambio acá en rojo tenemos: el alumno envió sus tareas, el estudiante también envió sus exámenes. Aquí tenemos dos palabras que básicamente significan lo mismo, pero cuando estamos hablando en un discurso, el discurso se oye bonito porque no estamos diciendo la misma palabra cada vez. Otro recurso que tenemos también importante para escribir y que nos da cohesión es la paráfrasis. Muchas veces en clase utilizamos esta palabra y significa básicamente que podemos sustituir un conjunto de palabras para decir básicamente una misma idea. Es una construcción que tenga o que tiene significado similar en el mismo contexto. Muchas veces hablábamos en clase sobre: señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que resumir o qué tenemos que hacer? Bueno, básicamente hay que parafrasear. ¿Qué significa? Usted lee la información y luego con sus propias palabras usted indica o cabalmente hace una síntesis de lo que leyó, lo que usted comprendió. A eso se le llamaría entonces una paráfrasis. Y pues acá ustedes pueden leer el ejemplo cuando corresponda. Tenemos también la referencia. La referencia es el procedimiento cohesivo por el cual un pronombre se refiere a otra palabra o construcción del texto sustituyendo. Por ejemplo, el profesor me dijo que ella había trabajado muy bien. El profesor me felicitó. Aquí hace uso de la referencia de esta manera: el profesor me dijo que yo había trabajado muy bien. Él me felicitó. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos utilizando este pronombre, el cual hace referencia al sustantivo que es profesor. Estamos entonces sustituyendo, y otra vez es un recurso que nos permite que no tengamos que hacer repetición. Luego tenemos el otro recurso que es la elipsis. La elipsis es la omisión de una palabra o construcción que ya ha sido anunciada anteriormente y que puede suponerse por el contexto y se utiliza para no repetir. Los jugadores ganaron el partido. Los jugadores fueron a los vestidores. Veamos aquí un ejemplo de elipsis. Los jugadores ganaron el partido. Luego se fueron a los vestidores. ¿Quiénes se fueron a los vestidores? Pues los jugadores. A esta forma, a este recurso se le va a llamar entonces elipsis. Estamos omitiendo, pero es importante también dejar claro que tenemos que mantener un cierto contexto, ¿verdad? No podemos aquí introducir una frase, una situación que no tenga una relación con la frase anteriormente dicha. Y tenemos también como recurso la conjunción. La conjunción es el uso de conectores para unir oraciones o párrafos estableciendo entre ellos relaciones lógicas. Las conjunciones son, por ejemplo, que, cuando, con tal que, en cuanto, tan pronto como, etc. Este tipo de palabras son las que llamamos nosotros conjunciones. Solo permítanme un momentito.
esto será para la evidencia que tenemos que entregar a al Ministerio de Educación, porque nos están preguntando qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, etc. Disculpen. Retomamos entonces nuestro tema, el campo semántico. Un campo semántico está conformado por un grupo de palabras relacionadas por un significado o por el contexto en el cual se utilizan. Es decir, que cada día que nosotros conversamos estamos utilizando diferentes campos semánticos que la mayoría de nosotros ya conoce. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser, valga la redundancia, al realizar un discurso para conmemorar el bicentenario, más o menos todos sabemos qué tipo de palabras son las que van a aparecer en este discurso. Aniversario, independencia, libertad, símbolos patrios, próceres y otra cantidad de palabras que nosotros ya sabemos que van a aparecer dentro de ese discurso, ¿verdad? Porque básicamente es un campo semántico el que se está utilizando. Hasta ahí. Sobre el contenido. Como siempre, si ustedes tienen dudas, si hay alguna situación que no se comprende, por supuesto pueden mandarme un audio, un texto al número de WhatsApp. Vámonos entonces ahora a la actividad. La actividad, pues, como ustedes se pueden dar cuenta acá, es básicamente una hoja de trabajo. Es como si fuera una serie de un examen. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues estamos haciendo una comprensión. Una comprensión. Si ustedes leyeron lo anterior con mucha reflexión, con mucho cuidado, van a poder resolver esta hoja sin mayor problema. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues anotar a la par de cada concepto el número de la definición que le corresponda. Tenemos acá en este lado los diferentes conceptos y tenemos de este otro las definiciones que tenemos que relacionar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues anotando acá en estos espacios el número de la definición que corresponda. Entonces, esto sería básicamente la tarea. Como siempre, y ustedes saben que las hojas de contenido generalmente están hechas para que ustedes reciban temas, reciban información que es importante para su propia vida, cuando estamos hablando, cuando estamos haciendo discursos, y también pensando ya en su diversificado, cuando el otro año, primero Dios, ustedes vayan a un cuarto de diversificado, ustedes van a necesitar estos recursos y esta información. Así es que, bueno, manera de saber que ustedes están haciendo copia, pues realmente se me dificulta mucho. Sin embargo, yo llamo mucho a la reflexión, yo llamo mucho a la conciencia para que cada uno de ustedes haga su lectura y después realice su hoja de trabajo. Por favor, jóvenes, eso es lo que estamos tratando poco a poco. Ahí sí que sin mayor información, pero con mucho ánimo, estamos tratando de que ustedes aprendan. Jóvenes, lo importante, ¿verdad? Lo más importante que se va a utilizar. Entonces, tenemos a partir de la fecha en que se publicó esta información, esta guía de autoformación, tenemos 2 semanas. Por favor, jóvenes, espero su tarea, que tengan un bendecido día, pues que ustedes y su familia estén sin novedad. Cuídense mucho y hasta la próxima.